Mba'éichapa pendekaru temimbo'ekuéra mba'éichapa peimehína ñañepuruta guarani ñe'ẽrehegua. Hoy tenemos ñañe'ẽkuaa expresión oral. Vamos a hablar un poco de lo que es declamamos poesía. Ya'ejeýi ñe'ẽpoty. ¿Qué vamos a hacer? La intención es que ustedes un poco practiquen en casa lo que es un poco cómo pronunciar la poesía del trompo, que en la clase anterior nosotros habíamos hecho. Por ejemplo, aquí tenemos donde nos dice y pora beba coñe epotu. Pero en realidad vamos a practicar nosotros solos, ya que estamos en formato virtual. Y dice así como un ejemplo que ustedes pueden declamar, por lo menos en casa. Oyere, yere, yere, unumbo. Kusubi, shia, obebeba, mba'e, ojesarapyva. Y esta poesía de Chetrompo, ustedes pueden enviarme un audio para que ustedes puedan por lo menos expresarse y enviarme ese pequeño audio sobre la poesía Chetrompo. Y ahí ustedes van a demostrar sus habilidades para declamar. Por eso dicen el número 2, memorizo el poema. Van a leer ese poema y me van a enviar como audio, ¿verdad? Y aquí también hay una forma de ensayar por lo menos con estas palabras, declamando la poesía, ¿verdad? Esto no hay necesidad de que hagamos el número 4. Lo importante es que ustedes me declamen esa poesía de Guaraní Jeraba Chetrompo. Y acá solamente tenemos una estrofa de esa poesía. Y me envían un audio en el privado y me dicen una de las estrofas de Chetrompo, como este, por ejemplo. Oyere yere unimbo, kusubishia un bebeba, va ojesarapyva. Por lo menos memorizar y luego enviarme un audio. Eso es lo que sería importante, niños y niñas del 5º grado.